El modelo más utilizado actualmente para privatizar la sanidad es el modelo concesión, que en la práctica consiste en poner en manos de empresas privadas lucrativas hospitales públicos durante décadas, de 30 a 60 años en el caso de Madrid. Existen dos variantes. Modelo PFI, Private Finance Initiative o concesión de obra pública en castellano. Consiste en adjudicar a una empresa privada la construcción y explotación posterior de un hospital. Los servicios no sanitarios, limpieza, esterilización, cocinas, administrativos, son privatizados desde el inicio, manteniéndose en una primera fase el personal médico y sanitario en manos públicas para posteriormente privatizarlo también, como se ha anunciado en Madrid. La Administración paga un canon anualmente por utilizarlo. Modelo PPP, Public-Private Partnership o concesión administrativa, también llamado modelo Alcira. Supone un paso más en el proceso de privatización, ya que en este caso todo el personal, incluido el médico, pertenece a la empresa privada y en la práctica no hay ninguna posibilidad de control público. La empresa recibe anualmente un canon por la utilización del hospital y otra cantidad por cada habitante de la zona, utilice o no el hospital durante ese año. Es decir, si una persona no utiliza la sanidad ese año, el dinero pasa íntegro a la empresa. Si el paciente utiliza la sanidad, lo que interesa es que realice poco gasto. En ambos casos lo que se persigue es cerrar camas y hospitales públicos que ya existían y abrir hospitales propiedad de empresas privadas para justificar un trasvase de dinero público a bolsillos privados. Lo único público es el dinero. La propiedad del hospital, la gestión y los beneficios son privados. En el Estado español no hay ninguna ley que obligue a los políticos a publicar datos desagregados relativos a indicadores de calidad o de gasto, por lo que es imposible comparar de una forma seria estos centros con los públicos. En el caso de Madrid, en teoría existe una unidad técnica de control para evaluar el funcionamiento de estos hospitales, pero en 5 años no ha publicado ningún informe. El secretismo es total. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que este tipo de centros tiene dos graves problemas. Son más caros que si se construyeran de la forma tradicional. Tienen peores resultados sanitarios. La empresa privada tiene que solicitar préstamos a la banca para construir el hospital, créditos a intereses mucho más elevados que si fuera la administración la que solicitara el préstamo. Además, estas empresas tienen ánimo de lucro. Es decir, tienen que repartir dividendos entre sus accionistas. Los datos demuestran que los costes finales de estos centros son entre 5 y 7 veces el coste que si fueran centros públicos. Así, un hospital de 200 camas, cuyos costes fueran 100 millones de euros, no saldrá por cerca de 600 millones de euros. En el caso de Madrid, las empresas propietarias ya habían recuperado en 2012 el 100% de la inversión realizada y habían obtenido 150 millones de beneficios. Hasta 2037, 30 años de concesión, prorrogables otros 30, la mayoría de sus ingresos serán beneficios. Además, las empresas privadas explotan una serie de negocios que han construido en el terreno público. Tiendas, aparcamientos, guarderías, por los que logran grandes ingresos de los que no tienen que rendir cuentas al sector público. Pero el verdadero peligro de estos centros son sus resultados en salud. Estudios internacionales realizados con millones de pacientes y publicados en prestigiosas revistas científicas confirman que la mortalidad en los hospitales lucrativos como son estos es un 2% superior en adultos, un 9,5% en recién nacidos y un 8% en enfermos crónicos respecto a los hospitales que no tienen accionistas detrás, como es el caso de los públicos. Además, en contra de lo que afirman políticos, gestores y empresarios, cuando privatizan los servicios no sanitarios, el trabajo del personal no sanitario influye mucho en los resultados de salud. Así, en Gran Bretaña, al reducir el número de limpiadores de 67.000 a 36.000 en los últimos 15 años, la tasa de infecciones hospitalarias se disparó hasta llegar a ser la más alta de la Unión Europea. En hospitales de este tipo, como el de Parla, de cerca de 200 camas y 56.811 metros cuadrados, solo hay una limpiadora para el turno de noche. Mientras en Escocia y Gales se aprueban normas para que la limpieza y las cocinas vuelvan a ser realizadas por personal público, por tanto sin ánimo de lucro, en el Estado español llevamos el camino inverso.
Se ponen en marcha mecanismos perversos mediante el establecimiento de elevados incentivos económicos para que los médicos reduzcan los costes: farmacia, material sanitario, personal, laboratorio, rayos X y diagnóstico de imagen, número de atenciones en urgencias, etc. Así, en este tipo de hospitales se premia económicamente cada alta hospitalaria, cada urgencia atendida que no ingrese en el hospital, cada intervención realizada fuera del quirófano central, etc. En los centros de salud privatizados se premia a los médicos que reduzcan las derivaciones a especializada y al hospital con entre 18.000 y 24.000 euros al año, o sea, 2.000 euros al mes, de forma que la atención primaria deja de ser la puerta de entrada al sistema de salud y pasa a ser un muro de contención para frenar la utilización del hospital, que es donde se produce el mayor gasto. Además, estos centros completan sus ingresos mediante la atención de procesos rentables de pacientes públicos que son derivados desde otras zonas, en cuyo caso no interesa limitar el acceso, sino aumentar el número de pruebas diagnósticas o intervenciones para aumentar los beneficios, ya que se factura por acto médico, lo que puede dar lugar a operaciones o pruebas innecesarias. Por otra parte, en los hospitales PPP, una parte de las camas, consultas y servicios diagnósticos se dedican directamente a la atención de pacientes procedentes de aseguradoras privadas. Y no olvidemos que en los pliegos de condiciones de los hospitales PFI en Madrid se especificaba: este hospital tenderá a atender pacientes privados. Muy sencillo. Este tipo de centros se está extendiendo por la mayor parte del Estado, tanto donde gobierna el PP, Valencia, Madrid, Galicia, Castilla y León, o donde ha gobernado la llamada izquierda, Baleares, Cataluña, y son totalmente legales gracias a la Ley 1597 que aprobaron PSOE, PP, CiU, PNV y Coalición Canaria, que permite que cualquier tipo de empresa privada opere en la sanidad pública. Además, se da la contradicción de que quien financia la sanidad es la población con sus impuestos, pero en cambio no existe ningún mecanismo que permita la participación real de la población en su gestión, por lo que realmente podríamos hablar de sanidad estatal y no de sanidad pública. El control de los centros está en manos de políticos, gestores y empresas. La sanidad solo será realmente pública cuando la población pueda decidir. Informar a la población. Organizarse desde la base en barrios y pueblos. Denunciar a los políticos, empresas y bancos que se están lucrando a costa de nuestra salud. Exigir la derogación de la Ley 1597. Rescatar los centros ya privatizados y blindar la sanidad pública. Exigir el establecimiento de mecanismos de control y participación popular en la gestión de los centros, así como la transparencia total, para que sean realmente centros públicos. Políticos, empresarios, banqueros, fuera vuestras manos de la sanidad pública.